Bueno, seguimos adelante aquí en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto al señor diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto, Daniel, de estar aquí. Igualmente para nosotros. Bueno, tenemos varios temas. En principio, esto del tránsito, ¿le ha tocado confrontar con algún inspector de tránsito de la Intendencia? No, hasta ahora no, pero simplemente porque no me ha tocado suerte. Pero me parece que es un riesgo latente, ¿no? Es todo un tema que se ha instalado, incluso ahora vi que se ha armado un debate en las redes sociales con relación al tema de que puedan portar armas, cosa que por supuesto no comparto, aunque hay algún intendente que lo ha sugerido. Walter Zimmer específicamente. Walter Zimmer. Me parece que no, que eso puede ser generador de más violencia, ¿no? En todo caso, los inspectores por supuesto asumen sus riesgos, pero supongo que es la policía la que los debe auxiliar, que es auxiliar de la justicia y en este caso obviamente auxiliar de quienes cumplen funciones de fiscalización, pero más armas me parece que no. Ni tampoco, por ejemplo, algo como en su momento lo sugirió Zimmer, bueno, un gas paralizante, algún tipo de metodología de ese tipo, tampoco. Yo creo que si ya es una relación bastante enojosa o compleja la que se da entre el conductor y entre automotor y el inspector, si le agregamos todavía elementos de disuasión o de agresión o de violencia, creo que se puede complicar bastante más. Bueno, pese a lo que se piense aquí en Montevideo, esa confrontación entre conductores e inspectores no es exclusivo de la capital, se ha registrado y en casos muy graves en algunos puntos del interior. Pero bueno, a veces la información se concentra en Montevideo. La sociedad está más violenta, ¿no? Está más violenta, exacto. Y esto es una expresión más. La sociedad, y bueno, cuando hacemos ese corte, nos referimos a todo, al sistema político, al sistema educativo, a lo que es el deporte, ¿no? Y ni que hablar el tránsito. Montevideo, que ahora está instalada como esa aspiración de los partidos tradicionales para ganar la intendencia, y allí es donde empieza también a generarse un debate, si hay que conformar un arco opositor para ganar, una alianza. Se ha mencionado el concepto de un frente para ganar Montevideo. Mire, yo me afilio a aquello que siempre se dice de que la política es el arte de lo posible. Y esto lo menciono en dos sentidos. En primer lugar, en la perspectiva de que yo me afilio a la tesis de que se están dando hoy una serie de condiciones que permitirían avisurar un escenario ganable para los partidos tradicionales o en nuestro caso para el Partido Nacional en el departamento de Montevideo. En la medida en que asistimos a un modelo de gestión municipal que a nuestro juicio se está agotando, si es que no está agotado ya, se van a cumplir 25 años, un cuarto de siglo del Frente Amplio al frente de la conducción montevideana. Creo que en todos los rubros de la gestión municipal hay déficit. Tema que uno elija notoriamente advertirá que hay dificultades. Yo creo que la Intendencia de Montevideo es una empresa quebrada y esto ya no se soluciona con cataplasma. Aquí lo que se requiere es un cambio político contundente, pero por supuesto para que eso ocurra dependerá de que seamos capaces de presentar una oferta atractiva y competitiva. La alternativa de una alianza, como se ha sugerido, y esto tiene que ver con la segunda perspectiva de lo del arte de lo posible, yo creo que efectivamente todos quienes aspiramos a que esto ocurra, vemos esa posibilidad con, ¿cómo podríamos decirlo?, con simpatía. Pero después tenemos que ser realistas y llevar el tema al plano de los hechos, al plano de las reglas de juego que hoy rigen en materia municipal. Y ahí yo advierto dificultades. A ver. Dificultades jurídicas, porque todos sabemos, la Constitución lo dice claramente, que los que comparezcan, cualquier candidato que comparezca por un lema en la elección interna, después no puede ser candidato por ese mismo lema, por otro lema en las instancias electorales posteriores, o sea que allí habría una primera dificultad. Los partidos tradicionales, si hicieran un acuerdo político, tendrían que reservar parte de su elenco para la elección municipal, que es la última fase del proceso electoral. Eso es muy difícil. Eventualmente se habla de conformar un lema accidental, o sea, tendríamos que formar un lema paralelo a los lemas tradicionales para comparecer a la interna y después, por lo tanto, votar juntos en el mes de mayo. No lo ve. Y ahí hay una dificultad política, porque todo eso hay que procesarlo en paralelo a las definiciones nacionales. O sea que con los colorados, pongámosle, mientras nos ponemos de acuerdo para realizar ese acuerdo electoral y político en Montevideo, vamos a estar compitiendo al mismo tiempo por la presidencia de la República, porque somos partidos distintos. Entonces, yo sé que hay un sentir, yo apruebo o interpreto que realmente hay un clamor de la gente que quiere un cambio en Montevideo de que los partidos opositores se junten, pero asumamos que hay dificultades que va a ser muy difícil de superar. Bien, seguramente porque además todo demanda procesos electorales, de armado, y estamos embarcados en otra cosa. Aparentemente, ahora el objetivo será, en todo caso, para los partidos fundacionales, ganar la elección nacional. ¿Y allí también se presenta para usted un ambiente favorable? Mire, yo creo que sí, en la medida en que nosotros hagamos las cosas bien.
Cualquier proyecto político que pretenda estructurarse o fundamentarse sobre la base de la destrucción y de que le vaya mal al adversario, seguramente es un proyecto de patas cortas, porque con eso solo no alcanza. Además de que sería una teoría política bastante perversa, porque en definitiva es postular que le vaya mal a los ciudadanos, que le vaya mal al país para que nos vaya bien a nosotros. Pero yo creo francamente que estamos frente a un gobierno que, desde mi punto de vista, ha fracasado en la gestión pública, y esto lo mido desde distintos puntos de vista. Si uno toma los temas más sensibles desde el punto de vista social, que son seguridad, salud, educación, creo que allí el gobierno nacional registra déficit claramente y lo podemos analizar. Y desde el punto de vista de las promesas preelectorales, siempre tomo dos asuntos que para mí son emblemáticos. El presidente de la República insistió en la campaña electoral por encima de otros temas con dos proyectos: la reactivación del ferrocarril en el plano productivo y de la infraestructura, y el plan Juntos en el plano social. Y si uno analiza qué es lo que ha ocurrido a 2 años de gestión con esos dos temas y con esas dos propuestas, advertirá que evidentemente es poco o nada lo que se ha hecho. El presidente de la República ha señalado que este es el año de hacer, y se ha referido, entre otras cuestiones, a la infraestructura, mencionando particularmente el caso de AFE. ¿No confía en que se vaya a concretar esa...? Mire, yo no tengo más remedio que ser escéptico, y no es por ser negativo, es por ser realista. Si el presidente de la República insistió con tanto énfasis en la campaña electoral con este asunto, y aparecía en las tribunas en una mano con una banderita que decía la reactivación de AFE, y en la otra con una banderita que decía vivienda digna para los vecinos que viven precariamente en los asentamientos, y después nada ocurrió, al cabo de 2 años, en lo que tiene que ver con la reactivación del ferrocarril, lo único que hay es un cargo de confianza nuevo, que es la Dirección de Transporte Ferroviario. Pero no se ha avanzado, es decir, no se ha definido el nuevo modelo de gestión. Se supone que va a haber una asociación ahora con el derecho privado. La ley de participación público-privada, que nosotros la votamos, la mejoramos, porque entronca con la forma de pensar histórica del Partido Nacional. Eso ya es una discusión filosófica, pero es bien interesante darla, y la dimos en el Parlamento. Bueno, iba a estar pronta en los primeros 6 meses de gestión. Estamos iniciando el 3er año de gobierno, y la ley está aprobada, pero todavía no se ha llamado a la primera licitación. Entonces me parece que hay un tema que tiene que ver con el manejo de los tiempos gubernativos, que demuestra que, y creo que eso tiene que ver con el estilo del presidente de la República, las cosas van por lo menos lentas. Doctor, ahora uno se pregunta también cómo advierte la oposición lo que son los índices de simpatía con los que cuenta hoy el presidente y su elenco, los índices de aprobación a la gestión parlamentaria y los análisis que hacen algunos politólogos. Y se ha señalado allí, por ejemplo, que a veces está despegado el concepto de la élite empresarial, político, periodística, de lo que realmente siente el abajo, siente la gente. Y también han señalado que una de las grandes virtudes que ha tenido este gobierno es estar precisamente del lado del sector más vulnerable de la sociedad. ¿Por qué entonces ese índice de aprobación? Bueno, yo le diría que los índices admiten siempre varias lecturas. Los números en política nunca son absolutos, aunque en la matemática lo son. A poco que uno los aplica a los fenómenos sociológicos y a los procesos políticos, ya se empiezan a relativizar bastante. Advierto que la popularidad del presidente se mantiene alta, pero ha sufrido un bajón sensible desde el 1 de marzo del 2010. Ese me parece que también es un dato objetivo. Algo parecido pasa, y sobre todo, con la gestión de gobierno, que curiosamente la popularidad del presidente cae menos, pero la gestión de gobierno cae bastante más. Sí. Y yo creo que en esto todos sabemos que hay que saber distinguir entre los tiempos políticos y los tiempos electorales. La opinión pública hoy no está pensando a quién va a votar. Seguramente los dirigentes políticos, que siempre estamos pensando en elecciones, vamos a decirlo claro, con la dosis de autocrítica que esto puede llegar a tener, bueno, estamos imaginando escenarios para el 2014, mientras cumplimos con nuestras tareas de gobierno como corresponde. Pero la gente está muy lejos de eso. Yo no estoy, por supuesto, pretendiendo aventurar qué es lo que va a pasar, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Yo lo que digo sí es que hoy asistimos a una gestión de gobierno que, a mi juicio, está muy lejos de las expectativas que generó, está muy lejos de los resultados, aunque muchos no nos gustaron, de la administración anterior, porque acá hay cosas que hacen también al estilo y a la forma de gobernar. No es igual el estilo de este presidente del estilo del presidente anterior. A mí me parece que Mujica, más allá de cierta credibilidad que seguramente despierta en sectores importantes de la población, sin perjuicio, me parece que a la sociedad le está transmitiendo señales de cierta indefinición, de cierta falta de ejecutividad, de que va para atrás y para adelante en muchas cosas, y hay que ver eso después cómo decanta
y en qué medida termina también incidiendo en el resultado electoral. ¿Fue mejor presidente Tabaré Vázquez? No, yo no digo quién fue mejor o quién no lo fue. Lo que sí digo es que... Por lo menos lo está insinuando. En todo caso, lo que digo es que el doctor Tabaré Vázquez, con quien discrepamos enormemente en todos los temas, diría yo, o en todos los grandes temas que él impulsó, tenía un sentido del ejercicio de la autoridad y del mando que yo advierto que el presidente Mujica no lo tiene. No digo que eso lo haga mejor, lo hace distinto. Ahora, evidentemente, hoy asistimos, desde mi punto de vista, he dicho con todo respeto, a una concepción bastante anárquica del ejercicio del gobierno. Bien, Pablo, usted sabe que los partidos a veces también necesitan un jefe, ¿no? Una jefatura fuerte, firme. ¿El Partido Nacional adolece hoy por hoy de una conducción firme que se identifique claramente? Por ejemplo, Larrañaga habla de ejercer un modelo de oposición constructiva. El expresidente Lacalle, con un movimiento temprano, trató de que se acomodaran los liderazgos en el herrerismo y parece que eso todavía no ha acontecido. ¿Por qué? Digo, es como usted dice, todos están mirando ya el escenario 2014. Yo creo que esas diferencias son más aparentes que reales, o en todo caso existen, pero me parece que hay que medirlas en sus justos términos. Yo creo que hacen más a lo formal que a lo profundo, es decir, más a lo superficial que a lo sustantivo. En última instancia son formas distintas de referirse a la misma cosa, que es la actitud de oposición responsable que siempre ha tenido el Partido Nacional. El Partido Nacional es un partido que ha estado muchísimos años en la oposición, por lo tanto sabe hacer oposición, porque ha estado más tiempo históricamente en la oposición que en el gobierno. ¿Pero cuál oposición? ¿La que plantea hoy Larrañaga o la que se le reclama, por ejemplo, de parte de sectores herreristas o la propia Anelia Piñeiro? Ahí es donde yo le digo que advierto que en el fondo todos tenemos la misma actitud, de oponernos y de cuestionar, y lo advierto en el Parlamento, todo lo que en definitiva nos resulta cuestionable del gobierno, pero a la misma vez tener una actitud positiva, propositiva, y positiva en el sentido de acompañar las cosas que tenemos que acompañar. La ley de participación público-privada, que tal vez sea la ley más importante que se haya aprobado y probablemente que se apruebe en este periodo de gobierno. La votó por unanimidad el Partido Nacional. Y en la comisión los representantes de todos los sectores del partido hicimos propuestas y enriquecimos la ley de la misma manera y con el mismo talante. Ha habido, sí, diferencias puntuales o matices en determinados temas, pero que, repito, me parece que hacen más a lo coyuntural y al estilo personal que a una actitud sustantiva que el partido tiene. Yo en el fondo de todo esto creo que hay una actitud compartida y que en todo caso la diferencia se da, repito, por cuestiones que hacen más al estilo personal de cada uno y después es la gente la que juzga cuál es el estilo con la que se identifica. Bien, el senador Larrañaga hoy ha señalado que impulsará una campaña para ir contra la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. ¿Eso embarcaría al partido en este debate hoy por hoy, Abdala? Mire, no lo sé, yo creo que eso tendremos que analizarlo llegado el momento. Hoy ese tema no está planteado, salvo por la campaña de recolección de firmas, que es un tema de los que la están impulsando. Usted sabe que yo no firmé, por distintas razones que podríamos explicar, pero por razones, digamos, de circunstancias políticas que hacen a aspectos pragmáticos y a definiciones también vinculadas con los contenidos de esa propuesta de reforma constitucional. Si mañana se configurara el plebiscito, si estuvieran las firmas, si se presentaran y se verificaran por la Corte Electoral y este fuera tema de campaña en la próxima elección, ahí el Partido Nacional tendrá que ver de qué manera procesa sus diferencias internas, que en este tema las tiene, a favor y en contra de la baja de imputabilidad, y de qué manera, por lo tanto, nos paramos frente a un plebiscito que hoy no existe. Yo, por lo tanto, no conozco las declaraciones de Jorge, se lo dije a Daniel antes de empezar, no las he leído todavía porque creo que son bien recientes, pero en tal caso creo que deberíamos esperar a que los escenarios se definan antes de definirnos nosotros. Bien, finalmente sobre otro tema de coyuntura, hubo dos cuestiones que le inquietaron especialmente. Primero, la situación en el INCA, en el Instituto del Cáncer, donde se advierte falta de recursos humanos para diligenciar algunas cuestiones que son ni más ni menos que tienen que ver con la vida y con la muerte. Eso por el lado del INCA, de ACE. Y luego esto más reciente en el Ministerio de Vivienda. Allí se ha advertido la eventualidad de que existan listas negras. La ministra ha salido muy angustiada, hay que reconocerlo, por una situación que le pareció totalmente injusta. ¿Usted ha tomado partido en esa situación? Sí, efectivamente, y en ambos casos vamos a promover o hemos promovido ya sendas convocatorias a los respectivos jerarcas al Parlamento. En el caso de ACE no es un tema nuevo, ya el año pasado nos ocupamos de la situación del INCA, que es una situación muy delicada y muy grave. En junio del año pasado convocamos al entonces ministro Lescar, y creo que la situación era de tal magnitud que por algo el gobierno removió en aquel entonces al entonces director del INCA,
Todos esperamos que se iniciara una nueva etapa, pero lamentablemente esa nueva etapa no vino, o lo que vino fue más de lo mismo o peor de lo mismo. En el día de hoy, o en este momento histórico, lo que ha acontecido es que, bueno, hay una denuncia, ni más ni menos que de un mando medio de enorme trayectoria y jerarquía, que es el doctor García Podestá, que tiene más de 20 años al frente del servicio de imagenología, y está denunciando ni más ni menos que hay un mal manejo del servicio de tomografía y de mamografía. Hoy las tomografías, el tomógrafo está operativo, curiosamente, pero no hay quien lo opere, porque los recursos humanos están mal administrados, porque nadie se hace cargo, porque quien tiene que mandar, que es el director, no manda, y porque tampoco toma cartas en el asunto. Todo eso en un cuadro, además, de un escenario de malas relaciones laborales, de mal ambiente en cuanto a las condiciones de trabajo. La gente está desganada, desmoralizada. Ha habido denuncias de acoso laboral esta misma semana ante el Ministerio de Trabajo. De manera que todo eso describe una situación que nos preocupa mucho y tendrá que venir el directorio de ACE a explicar. Y en cuanto a lo de vivienda, bueno, en esta misma semana también recibimos en el Parlamento a la Asociación de Funcionarios de Vivienda y denunciaron una situación muy complicada en el Ministerio. Hablaron de estructuras paralelas de dos ministerios, el ministerio que está en los papeles con los funcionarios de carrera y otro que ha montado aparentemente la señora ministro por la vía de las contrataciones. Se ha hablado de persecución sindical, de persecución política, de listas elaboradas al comienzo de la gestión con los nombres propios de funcionarios que están en esas listas porque se supone que no son afines al régimen. Bueno, si todo esto es verdad, es gravísimo. Si la ministra salió indignada, yo me alegro que haya salido y ahora espero que vaya al Parlamento a transmitir esa misma indignación, pero sobre todo a aclarar las gravísimas imputaciones que se le hicieron no solo al Ministerio, sino personalmente a la propia ministra Muslera. Por eso yo creo que ella tiene que ir lo antes posible a manifestarse en el Parlamento. Bien, las autoridades del Ministerio no descartan que detrás haya una motivación política y allí también advierten que durante las administraciones del Partido Nacional hubo clientelismo en ese ministerio en particular. Mire, yo no voy a decir todo lo de antes estuvo bien y todo lo de ahora está mal, pero advierto que los que gobiernan ahora y los que defienden a los que gobiernan ahora en el Parlamento, mis colegas, y esto se puso de manifiesto el otro día en la Comisión de Asuntos Laborales a través de la intervención de algún diputado del oficialismo, recurren permanentemente al expediente de cuando escuchan algo que hace a esta administración que no les gusta, se acuerdan de los gobiernos de hace 15, 20 años. Y yo creo que esa es una discusión histórica, que yo no tengo problema en darla, pero asumamos las cosas como son hoy, sobre todo cuando rompen los ojos. Entonces, ni antes éramos tan impolutos como para ahora poder andar señalando con el dedo en todo momento, ni yo diría los de ahora son tan impolutos ellos como para decir que cuando hacen algo mal no tienen que reconocerlo. Correcto. Ahora, diputado, por ejemplo, lo que se menciona es que determinadas estructuras del Ministerio responden casi que exclusivamente muchas veces a tendencias partidarias y no precisamente del oficialismo, como para generar este revuelo interno. Yo creo que no es este caso, Daniel, porque fíjese usted que este sindicato, y fue una pregunta concreta que hizo un diputado del gobierno en la comisión del otro día, responde a o representa a más de 400 afiliados del Ministerio. Es decir, es un porcentaje altísimo, muy superior al 50% de la plantilla del personal. O sea, son funcionarios que están afiliados y eligieron a esta directiva que fue y habló en nombre de todos. Cuando eso ocurre en nombre de un sindicato de la actividad privada, de la rama metalúrgica o del transporte o del FOICA, bueno, ahí reconocemos la representatividad. Y yo la reconozco, la tienen. Ahora, cuando van a decir cosas que no gustan de la ministra Muslera, les tenemos que reconocer también la misma legitimidad. Si no, no vale, porque entonces hay reglas de juego paralelas. Bueno, vamos a esperar por esa instancia parlamentaria. Señor diputado, le quiero agradecer mucho estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer. El diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional. Vamos a ir a una pausa y seguimos adelante aquí en Telebuen Día.